Palabra a nuestra portavoz, Ana Zurita, para que nos ilustre sobre lo que está ahora mismo en juego, que imagino que nos detendremos también en la ley que impulsó Ana Pastor en su momento, que fue una ley que marca la diferencia de cómo se tiene que hacer la política en materia de rehabilitación. Cuando quieras, Ana. Bueno, gracias, Conrado. Muy buenos días a todos. Bueno, un saludo especial a nuestra vicesecretaria sectorial, Ana Pastor, a mi portavoz, por supuesto, Cuca, al presidente, bueno, y a todos, y muchas felicidades al PP de La Rioja entero por ser anfitriones de un tema tan fundamental como es la vivienda. Bueno, yo hablaré de nuestra visión que tenemos sobre la rehabilitación dentro del Grupo Parlamentario Popular, pero que sepan que nosotros, bueno, nosotros los que estamos en representación de grupos parlamentarios estamos aquí para escucharlos a todos a ustedes, además esta mesa que es de arquitectos, que somos gente muy versátil y yo creo que nos eligen sobre todo pues para hacer, digamos, correa de transmisión y canalizar todos los problemas, ¿no? Bueno, yo siempre digo que hablar de vivienda es hablar de muchas cosas. Es hablar de economía, es hablar de medidas sociales, es hablar de cohesión territorial, es hablar de eficiencia energética, es algo que es absolutamente transversal. Y la vivienda es y debe ser protagonista pues, de esos 4 grandes debates de la sociedad actual. Y siempre lo ha sido. Resulta ridículo, que es lo que está haciendo ahora la izquierda y el gobierno, aunque es un tema de suma importancia, el intentar reducir todos los problemas de la vivienda en España al control de los precios de alquiler, que es lo que más se habla de esta ley de vivienda. Y pienso que además demostramos muy poca altura de miras si pensamos que la política de vivienda es únicamente lo que emana de un plan de vivienda o de un acuerdo como el que se ha hecho ahora para subsistir en el gobierno. Desde el Partido Popular nosotros sabemos que la vivienda es algo más. Y además no es solo la resolución de problemas puntuales a corto plazo, ni los problemas que tengan determinados territorios. O sea, hay que mirar al futuro próximo y mirar a largo plazo. Y ahora mismo, antes que pensar en cómo reparto de forma rápida pues, unos fondos europeos destinados a rehabilitación, lo que hay que hacer es habilitar mecanismos que posibiliten esa actividad. La rehabilitación en el tiempo, incentivos, concienciar a la gente y eliminar los cuellos de botella de las que propician, o sea, que ni las empresas ni las familias ahora mismo puedan hacer obras de rehabilitación. Pero claro, hay que decir, y yo creo que lo hemos dicho, se quedó muy claro también en la mesa anterior, o sea, esto no es nuevo. O sea, ahora parece que el PSOE se ha inventado la rehabilitación, se ha inventado la eficiencia energética, porque los fondos europeos hablan de rehabilitación y hablan de eficiencia energética. Pues no. Bueno, en 2012, con Ana Pastor a la cabeza de ministra, se impulsó la ley de las 3R, de rehabilitación. Y después 2 ambiciosos planes de vivienda, el 2013-2017 y el 2018-2021. Con el primero se rehabilitaron más de 50.000 viviendas y tengo ejemplos notorios que los comentamos antes en mi tierra donde se rehabilitaron 2 barrios enteros. Y con el segundo, pues no sabemos, porque lo que hay que decir es que lo hizo el Partido Popular, pero lo único que ha hecho el gobierno es gestionarlo. ¿Pero de qué forma? Pues descapitalizándolo absolutamente y traspasando todos los fondos de rehabilitación, ayudas al alquiler que las familias que se vieron en la necesidad pues ni siquiera las han cobrado aún la mayoría de ellas. Y ahí quedó. Nuestra política de vivienda se truncó al prosperar esa moción de censura, donde la vivienda se convierte en moneda de cambio entre el PSOE y los partidos que lo apoyan en el gobierno. Y esto es peligroso, peligrosísimo, porque la política de vivienda no se puede aislar. Tiene que ser algo absolutamente integral. Y yo siempre digo que tiene que ser transversal y vertical. ¿Y por qué digo transversal? Porque no se puede entender aisladamente. Se hace falta, no se puede entender vivienda, por ejemplo, disociada del urbanismo. Es necesario modificar el marco normativo y el sistema de planeamiento, porque hay que acabar con la parálisis administrativa en la gestión urbanística y la parálisis administrativa en la concesión de licencias para atender a un parque de vivienda asequible, pero también para atender a las necesidades de rehabilitación. ¿Y por qué digo vertical? Pues porque esto no saldrá bien si no hay un sistema perfectamente coordinado entre los 3 estamentos de la Administración: Gobierno central, Administración autonómica y ayuntamientos. Y dicho esto, ¿cuál es la situación
de la rehabilitación en España. Miren, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tampoco es algo socialista, identifica ahora mismo 10 millones de viviendas con las necesidades de rehabilitación. Y en España, bien lo ha dicho Conrado, el 75% del parque inmobiliario se construyó antes de que estuvieran en vigor las primeras normas sobre eficiencia energética. Y el 80% de esos edificios en el 2050 seguirá en pie, que es la fecha que la Unión Europea ha propuesto para alcanzar la neutralidad de emisiones. Y a toda esa problemática le añadimos que un 10% de esos edificios necesitan acometer urgentemente obras de conservación y que un 50% tiene problemas de accesibilidad. Ahí se comprende la necesidad acuciante de una gran operación de renovación urbana destinada a alcanzar la tasa de rehabilitación que nos está proponiendo Europa. Pero ¿y cómo acometemos esto? Y más cuando ahora hay fondos europeos del Next Generation y que además todo el gasto tiene que estar vinculado a la eficiencia energética de las edificaciones. Pues no se puede rehabilitar de cualquier forma. Hay que rehabilitar de forma que se reduzcan los consumos de energía y que las edificaciones funcionen de forma pasiva. Algo lógico porque si decimos que la edificación concentra el 40% de las emisiones de CO2, también debe concentrar al menos el 40% de nuestros esfuerzos. Y hay dos formas de hacerlo. Como yo digo, bueno, como decimos del Partido Popular, estilo Zapatero Sánchez, el gasto por el gasto, y estilo Partido Popular, el gasto eficiente. Y lo que está claro es que en los tiempos que vivimos debemos exigir seriedad en la rehabilitación y en el impacto de los fondos europeos, porque esto tiene un impacto social importantísimo, porque son mejoras a las condiciones de la vivienda desde el punto de vista de la eficiencia energética y que actúan sobre la pobreza energética, abaratando el coste de los servicios. Y todos sabemos el problema que tenemos ahora con el recibo de la luz. Y luego el impacto económico. Esto es capaz de generar 188.000 empleos directos si contabilizamos 18 empleos por millón invertido en rehabilitación. Y esto puede suponer el despegue absoluto del sector de la rehabilitación, de la construcción y poder asemejarnos a las tasas europeas, que ahora mismo están en un 4%, mientras que en España nos mantenemos en un 2%. Y según anunció el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Agenda Urbana y Rural va a recibir el 10% del dinero europeo, 11.000 millones de euros. Esto es una responsabilidad enorme, enorme. ¿Y qué hemos propuesto desde el Partido Popular? Pues miren, nosotros en el grupo parlamentario, cuando empezamos a oír hablar de fondos europeos, aunque ya antes llevamos años trabajando en estas propuestas, porque entendemos que la rehabilitación sostenible pues, es un compromiso que tiene España, hemos pedido que se pongan en marcha pues, medidas como las campañas de concienciación y diagnóstico. Esto es lo primero, porque hay que concienciar a la población de que tiene que haber una rehabilitación y esa rehabilitación tiene que ser efectiva y tiene que ser sostenible. Luego, el desarrollo del certificado de eficiencia energética. Aquí en la mesa, que somos todos arquitectos o técnicos, sabemos cómo se hacen los certificados de eficiencia energética, que ahora mismo no sirven para nada o para el cometido que se pretende ahora que tengan. Medidas fiscales, agilización administrativa, implantación de instrumentos como el pasaporte de renovación de los edificios, que sean un compromiso en el tiempo, que no sea rehabilitar para gastar fondos nada más, sino que sean un compromiso en el tiempo de esa rehabilitación eficiente. Lo que decía Conrado, implantación de ayuntamientos y oficinas de vivienda de las comunidades autónomas y ventanillas únicas de gestión de rehabilitación eficiente, que la gente sepa dónde tiene que ir. La activación de las empresas de servicios energéticos y luego instrumentos de colaboración público-privada donde tienen que participar y materializar planes, programas integrados donde esté la administración, promotores, colegios profesionales, actores individuales, colectivos ciudadanos y luego el inventario de los edificios de titularidad pública de las comunidades autónomas. Todo eso lo hemos propuesto y nos han dicho que no. Ellos han sacado, por ejemplo, ahora el plan el PIREP, donde lo que falta, han sacado la convocatoria para las comunidades autónomas, pero lo que falta es el inventario. Nadie sabe qué calificación energética tienen ahora mismo y en qué grado se tienen que rehabilitar esos edificios de las comunidades autónomas. Y los ayuntamientos, ni les cuento, porque todos saben que no ha salido la convocatoria. Los edificios de las entidades locales no sabemos cómo se van a rehabilitar. Y eso es lo que nosotros haríamos bajo el paraguas de que se mantuviera en el tiempo y engrasar el marco regulatorio existente. Y el Gobierno, hasta ahora, ¿qué ha hecho para gastar esos fondos? Pues
por ahora repartir los fondos a las comunidades autónomas, pero sin herramientas para gastarlos. La semana pasada nos trajo el Gobierno para su convalidación un Real Decreto Ley para impulsar esa actividad de rehabilitación edificatoria, pero para gastar lo que habían metido en los presupuestos. Y nos preocupa enormemente el carácter propagandístico ahora mismo de los presupuestos. Como el año pasado, presupuestaron 2.250 millones de euros, que sonaba muy bien, pero que se quedó en propaganda y fuegos de artificio, frente también a los... Para ellos era el presupuesto mayor de la historia. Pero hay que decir también que en los planes de vivienda del Partido Popular el presupuesto eran 2.400 millones de euros. No sé dónde sacan ellos esos argumentos. Ahora sacan 3.290 millones y también son los mayores de la historia. Pero miren, en el presupuesto 2021 se computaban 1.650 millones de euros y el objetivo principal eran los fondos de rehabilitación sostenible, pero que estuvieron el año pasado inconcretos y todavía están inconcretos. De esos 1.650 millones, nadie sabe todavía dónde tienen que ir a pedir los fondos. Los propietarios privados que quieran rehabilitar sus viviendas y las comunidades autónomas tienen el dinero, pero los ayuntamientos no saben todavía cómo tienen que rehabilitar sus barrios porque no se han planteado ninguna convocatoria. Bueno, y sinceramente lo que nosotros pedimos es que ese gasto sea eficiente, y no en el sentido de la eficiencia energética, sino que que se debe alejar de ese plan E de Zapatero, donde se dilapidaron 8.000 millones de euros. Y luego han sacado medidas específicas como modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal, pero también tengo que decir que la única modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que ha salido, que es la de las juntas telemáticas, pues fue a propuesta en el Congreso del Partido Popular. Y luego lo que decimos siempre, falta un instrumento homologado imprescindible que pueda velar el menor consumo, la producción de dióxido de carbono y el ahorro que suponen esas rehabilitaciones, algo que sustituya al actual certificado de eficiencia energética. Pero lo más importante es quién puede ahora mismo optar a esto, y es lo que pienso que tenemos que resolver, a esas medidas de rehabilitación y a esos fondos, porque se necesita un músculo financiero que las familias ahora no tienen. Y lo único que nos está proponiendo el Gobierno es que la gente se endeude con créditos ICO y avales. Pero, ¿y los fondos de verdad cuándo? ¿Cuándo llegan? Es lo que pregunta todo el mundo. Y luego nos tenemos que plantear también si queremos realmente impulsar la rehabilitación edificatoria y la eficiencia energética o cubrir el expediente y hacer un plan nuevo. Estas medidas del Gobierno no atienden tampoco a subidas del costo de las materias primas. Termino, lo siento muchísimo. Te tengo que apremiar, que se nos va. Termino. Bueno, termino añadiendo que todo esto es fundamental, pero hay otra cosa que debe ser fundamental, que es la eficacia y sobre todo la transparencia en cómo gastar los fondos y en cómo gastarlos, y sobre todo entender que la vivienda no es solo la resolución a un problema en España, sino que tiene que ser la solución a nuestros problemas económicos y sociales. Lamento haberme extendido. Muchas gracias. Muy bien. Venga.